Queridos hijos e hijas, amanecía en Jerusalén cuando el profundo silencio fue roto por un sonido que parecía provenir de mucho más allá del mundo físico. Un eco suave pero urgente, como si atravesara el velo entre el cielo y la tierra. Al mismo tiempo, al otro lado del océano, en una habitación cerrada de la Casa Blanca, una reunión inusual se extendía en la noche. Las puertas estaban cerradas. Pesadas cortinas impedían la vista del exterior, e incluso los relojes parecían haberse detenido. Documentos sellados estaban colocados sobre la mesa ovalada, mientras voces profundas intercambiaban frases cortas y secas. Pero por encima de esa atmósfera de poder humano, algo más grande estaba sucediendo. Una luz repentina, invisible para los presentes, atravesó el techo y tocó el hombro de una mujer arrodillada en oración en un pequeño pueblo. Era una visionaria conocida por guardar los mensajes que recibía de la Virgen María en el silencio de su alma. Y en ese instante, su respiración cambió. Supo que lo que estaba a punto de escuchar no era solo un consejo espiritual, sino una advertencia directa del cielo a la humanidad. Las palabras comenzaron a formarse dentro de ella como llamas que se encendían en la oscuridad. Las señales ya habían ocurrido y provenían extrañamente del lugar más improbable, el centro del poder político mundial. Si sientes que este mensaje es parte de lo que Dios está hablando a su iglesia, únete a nosotros. Aquí somos una familia que vela, ora y nos fortalece juntos para los tiempos venideros. Deja tu like para que esta palabra llegue a más corazones sedientos de fe. Y apúntate a caminar con nosotros bajo la protección de María. Hija mía, escucha atentamente. El tiempo del sufrimiento está marcado, y las señales ya se han manifestado ante ojos que se negaron a ver. Quienes gobiernan la tierra recibieron la advertencia, pero guardaron silencio. Lo que se discutió entre los muros de la Casa Blanca no es mera política, es la preparación para días en que el mundo entero sentirá la ausencia de paz. La voz de la Virgen María era dulce y firme, como una melodía ininterrumpida. La vidente, con manos temblorosas, vio imágenes superpuestas, banderas arriadas apresuradamente, calles desiertas en ciudades que nunca dormían, y un lejano resplandor dorado, como si fuera la última luz, antes de un gran apagón. Pero lo más perturbador no fue la visión en sí, sino la certeza de que estas escenas no eran un futuro lejano, ya estaban en marcha. Comprendió que debía hablar, aun sabiendo que muchos se burlarían, otros dudarían y algunos la odiarían por revelar secretos que traspasaban la frontera entre lo humano y lo divino. Lo que estaba a punto de revelarse cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía los próximos meses. Y tal vez sería la última oportunidad para prepararse antes de que las puertas se cerraran. Era un amanecer diferente, casi pesado, como si el aire llevara algo inexplicable. En las calles, aún húmedas por la lluvia de la noche anterior, el lejano sonido de pasos resonaba lentamente, e incluso los pájaros parecían cantar más suavemente. En un pequeño pueblo, lejos de las cámaras y del bullicio de las grandes ciudades, una mujer se arrodillaba ante un sencillo altar, iluminado tan solo por la llama vacilante de una vela. No había lujos ni oro, solo una imagen de la Virgen María, unas flores recogidas esa mañana, y el silencio que permitía oír incluso los latidos del propio corazón. A esta mujer, poco conocida, algunos la llamaban la guardiana de las palabras, no por su título ni por su reconocimiento público, sino porque durante años había recibido mensajes que sabía que no le pertenecían. Llegaban como susurros que le traspasaban el alma, siempre en momentos en que el mundo parecía no mirarla. Pero esa mañana, algo era diferente. Todo su cuerpo parecía reaccionar antes que su mente. Un escalofrío le recorrió la espalda, y una inquietud que no podía explicar se apoderó de ella, como si una presencia suave pero firme estuviera a punto de revelar algo que no podía ignorarse. Mientras respiraba hondo, intentando acallar sus pensamientos, empezaron a aparecer destellos ante sus ojos cerrados. No eran sueños,
No eran ensoñaciones, eran imágenes nítidas, casi tangibles. Vio, por un instante, un largo pasillo con luz artificial, paredes blancas y una gran puerta que daba a una sala ovalada. Había hombres y mujeres allí, todos con expresiones serias, sentados en sillas alrededor de una mesa donde reposaban carpetas marcadas con sellos de seguridad. En la esquina colgaba una bandera estadounidense, y sobre ella, como un reflejo que nadie parecía notar, flotaba una luz dorada que latía suavemente, como un corazón que insistía en latir incluso en medio de la tensión. No sabía por qué lo veía, pero la sensación era clara. No era solo una visión fortuita, tenía un profundo significado, y esa habitación no era solo un escenario político, era un escenario donde se decidía algo espiritual a escondidas del mundo. Su inquietud aumentó al darse cuenta de que, al mismo tiempo que contemplaba aquella escena, sintió acercarse la presencia de la Virgen María. Era como un manto invisible que la envolvía, transmitiéndole calor y peso a la vez. Lentamente, como si preparara su corazón para algo que lo cambiaría todo, la mujer inclinó la cabeza y susurró: «Habla, Santísima Madre, tu sierva te escucha». Y fue en ese momento que la luz dorada de su visión comenzó a intensificarse, inundando la sala de la Casa Blanca, y al mismo tiempo, el pequeño altar donde se arrodillaba. Era como si dos mundos estuvieran conectados por un hilo invisible, y este hilo fuera el canal para una revelación ininterrumpida. Su corazón se aceleró, y las palabras comenzaron a formarse en el silencio, no con el sonido de una voz humana, sino con la claridad de quien escucha en su interior. «Hija, las señales ya están sobre la tierra, pero muchos ojos se han cerrado, se han cumplido ante los cintos tonos poderosos. Y aún así, eligieron el silencio. Es hora de hablar, no de callar. El tiempo que viene será difícil como nunca antes, y los pasos ya dados no se pueden revertir». Permaneció inmóvil, absorbiendo cada palabra, consciente de que estaba a punto de cargar con una carga irreparable. De fondo, el viento soplaba contra la ventana, haciendo vibrar la vela como si respondiera a lo que se decía. Y en lo más profundo de su alma, comprendió. Esto no era solo un mensaje, era una advertencia que conectaba el cielo y la tierra por un estrecho sendero, llegando directamente al corazón del poder humano y derramándose sobre toda la humanidad. Al escuchar estas palabras les pregunto, ¿qué les ha sostenido hoy su fe? Compártanlo en los comentarios. Quizás su respuesta sea una fuente de fortaleza para otro lector. Esa mañana continuó, cargada de un silencio inusual. No era el silencio ligero y reparador que reconforta, sino un silencio denso, casi físico, que parecía presionar cada pared y cada respiración. Afuera, el mundo seguía su ritmo habitual. Coches pasando, gente corriendo, citas acumulándose. Pero allí, en esa pequeña habitación donde se arrodillaba la vidente, el tiempo parecía haberse ralentizado. La llama de la vela ya no parpadeaba con el viento, sino que ardía con firmeza, como si también estuviera esperando. El aire olía diferente, una mezcla de incienso y lluvia que se colaba por la rendija de la ventana, y cada sonido lejano sonaba como un eco sin sentido. Cerró los ojos de nuevo, no por decisión propia, sino porque algo la impulsó a hacerlo. Su respiración se volvió profunda y rítmica, y una extraña paz comenzó a mezclarse con la tensión. En lo más profundo de su conciencia, sintió que el cielo sostenía el mundo por un instante, como si todo se hubiera detenido para que el mensaje pudiera llegar sin distracciones. Y fue en ese vacío de sonido y movimiento que percibió algo sutil, un leve ruido, similar al de una tela al ser arrastrada lentamente por el suelo. Era suave, pero provenía de todas partes, como si no tuviera origen físico. Poco a poco, se dio cuenta de que ya no estaba arrodillada simplemente ante el pequeño altar de su casa. Su mente y su espíritu se dejaban llevar como si atravesaran un pasillo invisible.
Reconoció este tipo de experiencia. Ya le había sucedido antes. Pero esta vez la gravedad era diferente. El espacio a su alrededor se volvió vasto y frío, y bajo sus pies sintió un suelo liso y helado, como mármol pulido. Al levantar la vista, se encontró ante una gran puerta blanca, cuyos bordes brillaban tenuemente. No había guardias ni cerraduras visibles, pero sabía que no podía entrar sin que la llamaran. Fue entonces cuando, sin ningún sonido físico, una intensa luz se proyectó desde arriba, y una figura femenina, envuelta en un manto azul y blanco, se acercó lentamente. Su mirada era de infinita ternura, pero también de profunda seriedad. La vidente la reconoció de inmediato. Era la Virgen María. Ella seguía, en silencio, simplemente acercándose con pasos que parecían no tocar el suelo, y su manto se mecía como impulsado por una suave brisa. El silencio entre ambos no era vacío, sino cargado de significado. La vidente sintió una opresión en el pecho, como si cada latido se amplificara. Sabía que se enfrentaba a algo que cambiaría su vida, y posiblemente el destino de muchos. Su mente comenzó a llenarse de imágenes rápidas y fragmentadas. Gente corriendo por calles desiertas, líderes mundiales, estrechándose la mano con expresiones indescifrables, banderas siendo retiradas de los mástiles al atardecer, y una sala con luz artificial donde hombres y mujeres hablaban con voz firme pero miradas inseguras. Con cada nueva imagen, el silencio se hacía más denso, como si el mundo contuviera la respiración. Fue entonces cuando la Virgen María alzó levemente su mano derecha y tocó el hombro de la vidente. El toque fue ingrávido, pero transmitió una fuerza que la hizo temblar. En ese instante, comprendió que el silencio no era ausencia de sonido, sino preparación. Era como la pausa antes del trueno, el momento preciso en que los cielos se preparan para desatar su poderoso mensaje. Y en lo más profundo de su ser, supo: cuando ese silencio se rompiera, nada volvería a ser igual. El toque era suave, pero penetraba como una luz que penetra la oscuridad. No había dolor, pero sí pesadez, el peso de una llamada irresistible. Al sentir la mano de la Virgen María en su hombro, la vidente sintió que todo su cuerpo se llenaba de una calidez serena, como si su sangre ahora estuviera hecha de luz. El entorno cambió sutilmente. El resplandor de la puerta blanca se intensificó, y tras ella, algo parecido a un horizonte dorado comenzó a formarse, latiendo lentamente, emitiendo destellos que parecían sincronizados con el propio latido del corazón de la vidente. Entonces, la Virgen María habló. Su voz no era solo sonido, era presencia. Cada palabra parecía grabarse en el alma, como si fuera imposible de olvidar. Hija mía, los cielos ya se han movido. Se han dado señales, no en secreto, sino a plena vista. Y sin embargo, quienes ostentan el poder han preferido el silencio a la verdad. Los muros que sostienen el corazón del poder humano ya han escuchado el llamado, pero han optado por ocultárselo al pueblo. Mientras hablaba, imágenes aparecieron ante los ojos de la vidente. Era como observar una secuencia de acontecimientos, pero con la certeza de que todo ya estaba en marcha. Primero, una reunión de alto nivel en la Casa Blanca. Intercambio de documentos veloz, miradas tensas, algunos apartando la vista como si temieran la verdad. Luego, una bandera que se plegaba lentamente, no como símbolo de honor, sino como señal de cierre. Finalmente, un mapa digital, sobre una gran mesa, donde ciertas regiones del mundo estaban resaltadas en rojo vibrante, zonas que, según la voz que resonaba en el corazón de la vidente, estarían en el centro del comienzo del tiempo de 1900. Sufrimiento. La Virgen María se acercó más, hasta que sus ojos, llenos de compasión y firmeza, estuvieron al mismo nivel que los de la vidente. Creen que pueden retrasar lo que ya está escrito, pero no pueden. El momento de la prueba está cerca. Y tú, hija,
Has sido elegida para hablar, aunque se burlen de ti, aunque te llamen loca, aunque te persigan, porque quienes escuchen tendrán la oportunidad de prepararse. Con cada palabra, la vidente sentía como si cadenas invisibles se rompieran en su interior. El miedo dio paso a una determinación casi sobrenatural, pero junto con esta valentía llegó el peso de lo que había escuchado. Sabía que no podía modificar el mensaje, no podía edulcorarlo para hacerlo más aceptable. Debía transmitirlo tal como le fue dado, sin omisiones, sin distorsión, incluso si eso significaba soportar solo el peso del juicio humano. De repente, la luz dorada que provenía del horizonte se expandió, envolviéndolos por completo. En ese momento, la vidente sintió que no solo recibía palabras, sino que también estaba siendo marcada espiritualmente, como si un sello invisible le hubiera sido impuesto. La Virgen María retiró la mano de su hombro, pero la sensación permaneció. Un calor profundo, como una llama inextinguible. Y entonces, la voz resonó por última vez, con la dulzura de una madre y la autoridad de quien hablaba en nombre del Todopoderoso. Prepara tu corazón. Cuando los vientos cambien, será rápido. Y muchos no se darán cuenta, hasta que el silencio se rompa con el sonido del sufrimiento venidero. La vidente abrió lentamente los ojos y se dio cuenta de que estaba de vuelta en su pequeño altar. La vela seguía encendida. El incienso aún perfumaba el aire. Pero algo era diferente. Ya no estaba sola. Sintió casi palpablemente que el cielo seguía allí, observando y esperando el momento de actuar. Si este mensaje te ha llegado al corazón, escribe en los comentarios. Creo y confío en el plan de Dios. Declaremos juntos nuestra fe. La visión que persistía en su mente no era fragmentada como un sueño, sino nítida como un recuerdo grabado. Sabía que no había estado físicamente en la Casa Blanca, pero cada detalle que veía y sentía era tan real que podía describir la temperatura fría del aire acondicionado, la luz uniforme de las lámparas y el ligero aroma a papel y cuero que emanaba de las carpetas apiladas sobre el escritorio. El despacho oval estaba cerrado al público, y los guardias de seguridad del exterior mantenían una postura rígida. Dentro, un pequeño grupo de personas cuyos nombres la vidente desconocía, pero cuyos rostros tenía grabados en su mente, hablaban en voz baja. Entre ellos, un hombre de traje oscuro hojeaba documentos marcados con sellos rojos que decían «clasificado» y «altamente secreto». Se dio cuenta de que ese momento en particular no era una reunión cualquiera. Por la forma en que evitaban el contacto visual, algo acechaba incluso entre los presentes. Sobre la mesa, un mapa digital proyectado mostraba zonas del planeta que parpadeaban lentamente en rojo y amarillo. El centro de una de estas señales se encontraba sobre una región previamente no asociada con un conflicto abierto, pero la vidente sabía, por la impresión espiritual que sintió, que ese lugar se convertiría en escenario de acontecimientos que desencadenarían un efecto dominó en toda la humanidad. Sin embargo, lo que más la impactó fue que en un rincón de la habitación, casi imperceptible para los presentes, había una sombra. No una sombra cualquiera, sino algo que parecía tener forma propia y que se movía independientemente de la luz. La vidente percibió que no era algo simbólico. Era real y espiritual a la vez. Comprendió, gracias a la intuición que le había sido otorgada, que esta presencia representaba la influencia invisible que intentaba dirigir las decisiones de los hombres que, en teoría, eran los más poderosos de la tierra. Mientras observaba, la voz de la Virgen María resonó nuevamente, suave pero pesada y grave. Aquí está la primera señal, hija mía. Cuando quienes dicen ser guardianes de la paz se reúnen en secreto para sellar el destino de muchos, y cuando sus planes contienen más silencio que verdad, es porque se acerca el momento de la prueba. Vieron las señales, pero no las interpretaron a la luz del cielo. Eligieron caminos que abrirán puertas que ya no podrán cerrar. El vidente comprendió entonces que no se trataba de una simple reunión política, sino del cumplimiento de un hito,
Previsto. La primera señal no fue un evento explosivo visible para todos, sino un acto discreto y privado, invisible al ojo común, pero de consecuencias profundamente espirituales, como si en ese instante se hubiera firmado un contrato invisible que definiera movimientos que afectarían a millones sin que ellos lo supieran. De vuelta en su pequeño altar, la mujer sintió un peso en el corazón, no de desesperación, sino de urgencia. Era como sostener un frasco lleno hasta el borde, sabiendo que cualquier movimiento repentino derramaría su contenido. Necesitaba hablar, necesitaba anunciar, pero también sabía que tendría que elegir las palabras adecuadas para que fueran escuchadas y no simplemente descartadas como una ilusión. La primera señal ya se había dado y no podía deshacerse. En la madrugada siguiente a la visión, la vidente se despertó con algo que no encajaba con el silencio habitual. No eran pasos, ni viento, ni el lejano estruendo de coches. Era un sonido ajeno a este mundo. No provenía del exterior, sino que se filtraba desde dentro como si lo sintiera antes de oírlo. Era bajo, continuo, como si lo sintiera antes de oírlo. Se mezclaba con un eco profundo que reverberaba en su pecho. Permaneció inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, intentando descifrar si estaba soñando o despierta. El sonido parecía aumentar y disminuir a intervalos regulares, y con cada pulsación, su mente se llenaba de imágenes demasiado rápidas para procesarlas. En una de estas imágenes, volvió a ver la Casa Blanca, pero esta vez no estaba en el despacho oval. La escena transcurría en un pasillo estrecho y tenuemente iluminado, donde un hombre sostenía un teléfono con expresión de absoluta incomodidad. Escuchaba atentamente algo al otro lado de la línea, y mientras tanto, de fondo, ese mismo sonido profundo parecía resonar. El hombre miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie más lo escuchara. La vidente sabía, en el fondo, que ese sonido no era captado por ningún aparato humano. Era una señal espiritual, percibida solo por quienes tenían la sensibilidad abierta, y que para algunos era una advertencia, pero para otros, una llamada a movimientos ocultos. Ahora mismo, detente un momento y piensa, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba con tanta claridad? Compártelo aquí para que otros se edifiquen con tu testimonio. De repente, la voz de la Virgen María se hizo presente, no en forma de frase completa, sino en una frase corta, casi como un sello. El sonido en el silencio anuncia que lo oculto quedará al descubierto. Comprendió que esta era la segunda señal. No era un evento visible para las masas, sino un fenómeno que comenzaría a manifestarse simultáneamente en diferentes lugares. Personas distantes, sin conexión aparente, comenzarían a reportar este sonido inexplicable. Algunos intentarían grabarlo, pero sus dispositivos fallarían. Otros buscarían explicaciones científicas, pero se frustrarían ante datos inconclusos. Y aunque la mayoría lo ignoraba, creyendo que se debía a problemas de imaginación o audición, quienes ya habían recibido la luz de la revelación lo interpretarían como una advertencia. Los engranajes del tiempo profético estaban en marcha. Esa misma noche, la vidente se arrodilló de nuevo ante la vela y oró pidiendo discernimiento. Fue entonces cuando sintió un cambio en la atmósfera. El sonido cesó de repente y un silencio aún más profundo llenó la habitación. En este silencio se desplegó una visión. Las calles de las grandes ciudades estaban vacías. Las luces de los edificios parpadeaban antes de apagarse por completo, y en el cielo, densas nubes se movían demasiado rápido para ser naturales. El sonido que había oído antes regresó de fondo, pero ahora era más intenso, como si anunciara que algo estaba a punto de cruzar el umbral. Comprendió que cuando este sonido se volviera audible para muchos a la vez, sería el punto en el que los acontecimientos se acelerarían. La segunda señal no fue solo una advertencia aislada, sino un hito, un detonante invisible que preparó al mundo para la secuencia inevitable. Y una vez más,
El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros. Tendría que hablar, advertir, hablar, antes de que el sonido se oyera demasiado tarde. La tercera señal no llegó como sonido, sino como luz, aunque no de la clase de luz que reconforta. Llegó una tarde, mientras el sol se ponía lentamente y el cielo adquiría tonos dorados y anaranjados. La vidente guardó silencio, con las manos sobre el rosario, cuando un brillo sobrenatural comenzó a llenar la habitación. No era como la luz de una lámpara ni la del sol. Tenía una textura, una densidad que parecía penetrar los objetos e iluminar desde dentro. Por un momento, pensó que podría ser una experiencia interior, pero al levantar la vista hacia la ventana, vio algo que la dejó sin aliento. La luz no venía de afuera, sino de arriba, como un rayo directo, y se extendía por todo el pueblo. En 1906, el centro de ese resplandor, también apareció una sombra. No era la sombra natural de ningún objeto, sino una forma autónoma, casi humana, que se movía independientemente de la posición de la luz. La sombra parecía fluir, deslizándose por las paredes, trepando por los tejados y atravesando puertas cerradas. Por donde pasaba, la gente distraída parecía detenerse de repente, como si hubieran percibido algo, pero no pudieran identificar qué. Fue entonces cuando la Virgen María se manifestó de nuevo, con la voz ahora más firme, cargada de una solemnidad que hizo temblar a la vidente. Hija, esta es la tercera señal. Se dará luz para revelar, pero la sombra vendrá para confundir. Muchos verán la luz y creerán que es simplemente un fenómeno natural. Otros sentirán el peso de la sombra y no comprenderán su origen. Pero tú sabes, es el anuncio del tiempo en que la verdad y la mentira caminarán juntas, y solo quienes busquen la verdadera luz no serán engañados. La vidente fue entonces dominada por una intensa visión. Vio grandes ciudades, capitales bulliciosas, bañadas por una luz inusual, y poco después, la sombra se extendió, penetrando edificios gubernamentales, templos y hogares. La luz pareció exponer documentos, rostros e intenciones, pero la sombra se movió rápidamente, intentando ocultar lo revelado. En un instante, volvió a ver la Casa Blanca, pero esta vez la luz penetró el techo e iluminó los papeles sobre la mesa principal. La sombra, sin embargo, cubrió inmediatamente algunas partes, dejando otras visibles. Era como si allí mismo se librara una batalla invisible entre la revelación y el encubrimiento. La sensación física de la vidente fue intensa. Un escalofrío le recorrió la piel mientras su corazón se aceleraba. Comprendió que la tercera señal no era solo un fenómeno visual, sino un punto de inflexión espiritual. Quienes se dejaban llevar por la belleza superficial de la luz, sin discernir su origen, podían extraviarse. Al mismo tiempo, quienes ignoraban la sombra y no buscaban refugio en la oración, acabarían ignorando lo que realmente sucedía a su alrededor. Cuando la visión cesó, el entorno se oscureció y la vela del altar titiló levemente, proyectando una pequeña sombra en el suelo. La vidente sabía que la tercera señal ya había comenzado a manifestarse, y pronto sería evidente para muchos, pero algo más la atormentaba. La luz y la sombra no se limitaban a lugares o autoridades distantes. También se infiltrarían en la vida cotidiana, poniendo a prueba los corazones y las decisiones de cada persona. Había caído la noche, y la vidente se sentó ante el altar, pero esta vez sin orar en voz alta. El peso de las revelaciones anteriores la había sumido en un estado de vigilia interior, como si cada ruido, cada cambio en el aire, pudiera anunciar el siguiente paso del mensaje. Entonces, sin previo aviso, la atmósfera a su alrededor pareció cambiar de nuevo. El aire se densificó y un calor repentino le recorrió las manos. Al cerrar los ojos, la oscuridad se transformó en un paisaje que carecía del brillo de las otras visiones. Era gris, opaco, casi sofocante. Ante ella,
Una enorme sala de conferencias estaba llena de hombres y mujeres impecablemente vestidos, pero con expresiones que mezclaban nerviosismo y urgencia. En una enorme pantalla al fondo, gráficos y números parpadeaban en rojo, con flechas apuntando hacia abajo. Símbolos de divisas y bolsas de valores se superponían en mapamundis. Reconoció algunos rostros, figuras, prominentes del panorama económico mundial, pero lo que más le llamó la atención fue el sonido apagado de las discusiones aceleradas, interrumpidas por pausas tensas. Si esta palabra te fortalece el espíritu, escribe en los comentarios: María, cúbreme con tu manto. Clamemos juntos. Fue entonces cuando la Virgen María habló, y su voz cortó la escena como un rayo de luz. Hija, escucha atentamente. Cuando veas las riquezas fluir como agua escapándose entre tus dedos, sabrás que la tierra ha entrado en un periodo de estrechez. Las arcas de los grandes se llenarán, mientras que las manos de los pequeños se vaciarán. Y esta será una de las señales de que el sufrimiento se acerca. Mientras las palabras resonaban, la vidente vio escenas que la estremecieron. Largas filas frente a los bancos, puertas cerradas, estantes vacíos en los mercados y monedas que se cambiaban a toda prisa, como si perdieran valor minuto a minuto. En medio de todo esto, líderes políticos y financieros, reunidos en lugares secretos, decidían nuevas reglas que parecían beneficiar a unos pocos y perjudicar a la mayoría. Era como si se estuviera configurando un nuevo sistema, uno que requeriría más que una simple adaptación. Requeriría sumisión. La sombra que había aparecido en señales anteriores también estaba presente allí, moviéndose casi imperceptiblemente por los pasillos. Se acercaba a quienes tomaban las decisiones, y al tocarles los hombros, parecía influir en sus decisiones, llevándolos siempre por caminos de desigualdad y control. Pero en algunos lugares, el vidente también vio una luz discreta, casi invisible para la mayoría, que iluminaba a pequeños grupos que intercambiaban comida, dinero y ayuda mutua, sin depender del sistema oficial. Era como si, incluso en medio del colapso, Dios preservara semillas de esperanza. La voz de la Virgen María volvió a hablar, esta vez con una dulzura que contrastaba con la gravedad de la visión. Prepárate, hija, y diles a mis hijos, no pongan su corazón en las riquezas de este mundo. Ahorra lo necesario, comparte con los que no tienen nada y sé fuerte en la fe, porque llegará el día en que el oro no comprará pan ni la plata saciará la sed. La vidente abrió los ojos lentamente. La habitación estaba en silencio, pero se percibía que algo invisible ya se movía, como una marea que retrocede ante un maremoto. Comprendió que la advertencia sobre la economía no era solo una predicción de dificultades materiales, sino una advertencia de la prueba de carácter que conllevaría. El verdadero valor de las personas no se mediría por lo que se guardaban para sí mismas, sino por lo que eran capaces de ofrecer cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. A la mañana siguiente, el vidente despertó antes del amanecer. El aire era fresco y ligeramente húmedo, y la llama de la vela en el altar parecía más baja de lo habitual, como si ella también estuviera cansada. Sintió la necesidad de arrodillarse de inmediato, aunque no entendía por qué. Al cerrar los ojos, fue como si su entorno desapareciera. De repente, se encontró dentro de una enorme iglesia, de arquitectura majestuosa, pero envuelta en una atmósfera pesada. La luz que se filtraba a través de las vidrieras ya no tenía el brillo radiante que debería tener. Estaba filtrada por una extraña opacidad, casi como si algo bloqueara la entrada total de la luz. A los lados, sacerdotes, obispos e incluso cardenales caminaban con semblante serio, pero muchos evitaban mirar el altar central. Se oían conversaciones en voz baja, intercambios rápidos de documentos y miradas recelosas. La vidente sintió en su corazón que esto no era solo la rutina de una institución, sino el reflejo de algo más profundo. La fe de muchos estaba siendo negociada.
No se trataba de un abandono total, sino de un debilitamiento lento y discreto que se infiltraba como un veneno insípido. Fue en ese momento que apareció la Virgen María, de pie entre el altar y los líderes reunidos. Su expresión estaba llena de tristeza, pero también de firmeza. Su voz resonó con claridad. Hija, esta es la señal de la fe. Muchos de los llamados a guiar a mi rebaño se perderán en alianzas con el mundo. Buscarán complacer a los poderosos en lugar del Altísimo. Cuando el sufrimiento aumente, algunos negarán públicamente lo que juraron defender, y otros, aunque no hablen, guardarán silencio por miedo. A medida que la voz resonaba, la vidente comenzó a ver escenas superpuestas. Púlpitos donde la palabra ya no se proclamaba con veracidad, iglesias transformadas en centros de influencia social en lugar de oración, y comunidades divididas entre seguir la verdad o adaptarse a las exigencias del mundo. En medio de todo esto, también vio pequeños grupos reunidos en casas, cuevas o lugares escondidos, manteniendo viva su fe con sencillez y valentía. La sombra, presente en las señales anteriores, también estaba allí, recorriendo los pasillos de la iglesia y susurrando al oído de quienes estaban delante. Algunos se resistieron y se apartaron. Otros, sin darse cuenta, se acercaron para escuchar. Y fue en ese momento que la Virgen María concluyó: díganles a mis hijos que la prueba de la fe será más sutil que el hambre y más peligrosa que la guerra. Porque cuando se pierde la fe se pierde la fuerza para resistir todo lo demás. No se dejen seducir por doctrinas que prometen paz sin la cruz, ni por discursos que le restan poder a la palabra. La vidente sintió el peso de estas palabras en su espíritu. No era solo una advertencia distante, sino un llamado a la firmeza, incluso si el mundo entero se movía en la dirección opuesta. Al abrir los ojos, notó que la vela, antes tenue, ahora brillaba con más intensidad, como confirmando que aún había luz para quienes la buscaban con sinceridad. Pero en el fondo, sabía. Esta luz debía ser protegida a cualquier precio, pues llegaría el momento en que muchos intentarían extinguirla. El día estaba nublado cuando la vidente sintió de nuevo esa presión invisible que precedió a las manifestaciones. No era miedo, sino una inquietud que la obligó a detenerlo todo y retirarse. Se arrodilló ante el altar, cerró los ojos y al instante fue transportada a una escena que no reconoció. Estaba en un vasto campo, desprovisto de edificios con un horizonte perdido en la niebla. El suelo era tierra firme, pero dividido por una línea tan clara y recta que parecía dibujada por manos divinas. A un lado había un campo iluminado por una luz suave y constante que no dañaba la vista. Al otro, un espacio oscuro, cubierto de densas nubes que giraban lentamente, emitiendo un sonido profundo y continuo, como el murmullo de una multitud distante. Por esta línea caminaban personas de todas las edades y culturas, algunas decididas, otras vacilantes. El vidente notó que nadie se interponía en el camino. Al acercarse a la fila, cada uno inevitablemente elegía un lado. Algunos cruzaban hacia la luz con paso firme, incluso cargando pesadas cargas. Otros, sin mirar atrás, se adentraban en la oscuridad, atraídos por algo que el vidente no podía ver con claridad, pero que parecía prometer un consuelo inmediato. Fue entonces cuando la Virgen María apareció a su lado, observando la escena con una mirada profunda. Su voz era serena, pero con una fuerza que no admitía indiferencia. Hija, este es el momento de la separación. No se trata de muros ni fronteras humanas, sino de decisiones del corazón. Muchos pensarán que pueden permanecer neutrales, pero no habrá neutralidad. La luz y la sombra se presentarán, y cada alma decidirá a dónde pertenece. Al resonar la voz, la vidente empezó a ver rostros familiares entre quienes cruzaban la línea. Algunos eran vecinos, conocidos de la iglesia, incluso familiares. Observó que algunos caminaban hacia la luz con lágrimas en los ojos, pero con un brillo de paz, mientras que otros continuaban hacia las sombras, sonriendo, como si no percibieran el peligro.
Y fue en ese momento que vio algo inquietante. Había guías a ambos lados. En la luz, figuras sencillas, vestidas con humildad, pero con rostros radiantes. En las sombras, líderes bien vestidos con voces persuasivas, dirigiendo grupos enteros con discursos agradables, pero cuyas palabras, para la vidente, sonaban huecas. Quiero saber, ¿qué versículo bíblico te da fuerza en tiempos de incertidumbre? Deja un comentario y creemos una cadena de esperanza. La línea, aunque clara, parecía moverse ligeramente, como si ajustara su trayectoria con cada decisión. Y cada vez que alguien cruzaba hacia la luz, se extendía una onda de luz. Cuando alguien cruzaba hacia la sombra, la oscuridad más allá se hacía más densa. La Virgen María concluyó entonces: cuando esta señal se haga visible en los acontecimientos del mundo, comprenderán que ya no hay tiempo para la indecisión. Diles a mis hijos, elijan ahora, antes de que la corriente los arrastre. La visión se disipó lentamente, pero la sensación de división permaneció en el Gilaush, corazón de la vidente. Al abrir los ojos, comprendió que la separación no vendría impuesta únicamente por circunstancias externas, sino que se revelaría en las decisiones silenciosas que cada persona ya había tomado en su vida diaria. La prueba no comenzaría en ese ámbito simbólico. Ya estaba sucediendo, invisiblemente, en las pequeñas decisiones de cada día. A medida que el mensaje empezó a circular entre quienes lo habían escuchado y creído, su eco se extendió silenciosamente, cruzando fronteras sin depender de periódicos ni redes oficiales. Sin embargo, este mismo eco llegó inevitablemente a oídos de los poderosos. No eran solo gobernantes de naciones, sino jefes de conglomerados financieros, líderes militares y estrategas ocultos que operaban en las sombras de la política global. Su reacción no fue pública, sino inmediata. En una sala de reuniones subterránea, sin ventanas y protegida por múltiples medidas de seguridad, hombres y mujeres estaban sentados alrededor de una mesa rectangular. Sobre ella se encontraban expedientes e informes confidenciales, algunos con el sello de altamente secreto. Las luces eran frías, y el aire tenía ese olor metálico característico de los lugares poco ventilados. La vidente, en visión, observaba todo desde una posición estratégica, como si estuviera en el techo invisible de la sala. El mensaje ya ha llegado a círculos religiosos y populares, dijo un hombre con voz grave, tamborileando con los dedos sobre la carpeta que tenía delante. Si no se controla, podría causar inestabilidad. Otro, más joven pero con mirada calculadora, respondió: entonces necesitamos desacreditar la fuente. No importa si es verdad o no. Lo que importa es que la percepción pública se moldea. Mientras intercambiaban estrategias, la vidente se dio cuenta de que sus palabras no eran solo producto del razonamiento humano. La sombra que había aparecido en señales anteriores estaba allí, deslizándose entre las sillas, rozando sutilmente los hombros y acercándose a los oídos para susurrar ideas. A veces, era casi visible el momento en que una sugerencia maliciosa se convertía en una decisión concreta. En la misma visión, también vio a otros líderes, en diferentes países, siendo informados de las señales. Algunos reaccionaron con escepticismo y desprecio, riéndose de la idea de que los mensajes espirituales pudieran tener alguna relevancia práctica. Otros, sin embargo, parecían incómodos, como si reconocieran algo que no querían admitir. Un presidente extranjero, solo en su oficina, leyó una transcripción parcial del mensaje y luego cerró los ojos, respirando profundamente, como si intentara disipar una premonición. Fue en ese momento que se escuchó nuevamente la voz de la Virgen María, suavemente, pero con la autoridad de quien observa toda la actividad desde arriba. Hija, muchos de los que gobiernan son conscientes de las señales, pero el miedo a perder el poder los ciega. Eligen silenciar lo que no pueden controlar, y al hacerlo, aceleran el momento que intentan evitar.
La vidente comprendió que los poderosos no reaccionarían con un arrepentimiento colectivo, sino con una contención estratégica. Invertirían recursos, influencia y tecnología para desacreditar, manipular o distorsionar el mensaje, y parte de esta estrategia incluiría sembrar la confusión incluso entre los fieles. Pero también comprendió que, por mucho que intentaran contenerla, la verdad llegaría a los corazones dispuestos a escuchar. Cuando la visión terminó, sintió el peso de una guerra invisible en su cuerpo. No era solo una batalla por la información, sino una lucha espiritual que se libraba en las esferas más altas y se reflejaba en cada decisión aparentemente trivial que llegaba a la gente. Y en el fondo, sabía que esta reacción de los poderosos no solucionaba el problema, sino que simplemente allanaba el camino para la siguiente señal, más obvia e imposible de ignorar. En los días siguientes, la vidente comenzó a notar un fenómeno inquietante. Fragmentos de los mensajes que había recibido parecían cobrar forma en el mundo físico, no en un único y grandioso evento, sino en múltiples sucesos repartidos por diferentes países. Era como si pequeñas piedras fueran arrojadas a lagos distantes, creando ondas que inevitablemente se encontraban en el centro. Si tú también sientes que algo grande está por suceder, escribe en los comentarios. Tengo fe firme. Tu declaración podría ser una señal para alguien que necesita valentía. En un país de Oriente Medio, imágenes satelitales mostraron movimientos militares inusuales en zonas que previamente se consideraban estables. Las autoridades negaron cualquier riesgo, pero los residentes locales reportaron ruidos nocturnos de motores pesados y luces extrañas en el cielo. En otro lugar, un repentino apagón sumió a una importante capital europea en una oscuridad total durante varias horas, sin una explicación convincente. La vidente observaba estas noticias desde lejos, intuyendo en su espíritu que no eran coincidencias aisladas. Con cada nuevo titular, un fragmento de la voz que había oído de la Virgen María acudía a su mente. Las señales no vendrán de un solo lugar, sino que se extenderán como el viento, llegando a los 4 confines de la tierra, de modo que nadie podrá decir, no lo vi. Una mañana lluviosa, tuvo otra visión. Esta vez, se encontraba en una gran sala de conferencias internacional. Banderas de decenas de países decoraban la sala, y los representantes hablaban en varios idiomas. Pero por encima del murmullo diplomático, flotaba algo invisible para los participantes, un eco. No era un sonido audible, sino una sensación casi palpable que impregnaba la sala, como si cada palabra pronunciada tuviera un peso espiritual que no se medía por el volumen ni la entonación, sino por la verdad o la falsedad que transmitía. La sombra, una vez más, estaba presente. Se movía por los pasillos, acercándose a los líderes que hablaban con excesiva confianza, infundiéndoles una falsa sensación de seguridad. En contraste, el vidente vio pequeños puntos de luz que emergían aquí y allá. Diplomáticos o ayudantes comunes que, sin saberlo, se sentían inspirados a hacer preguntas que desafiaban el discurso oficial. Al otro lado del océano, en una sencilla aldea de Latinoamérica, un grupo de creyentes oraba juntos cuando, de repente, un niño comenzó a describir imágenes similares a las que había recibido el vidente. Las palabras eran sencillas, pero transmitían la misma esencia profética. La noticia se extendió rápidamente entre los aldeanos, y en cuestión de días, la gente relacionaba esa experiencia infantil con los mensajes que circulaban discretamente entre las comunidades de oración. Si este mensaje te conmovió profundamente, deja un comentario. Elijo la luz de Cristo. Lee las respuestas para ver cuántos te acompañan. El vidente comprendió que este era el eco de las señales, manifestaciones aparentemente inconexas que, en 1900 y conjunto, formaban un patrón innegable para quienes tenían ojos espirituales. El mundo solo vería fragmentos, pero quienes prestaran atención a la voz del cielo reconocerían el diseño completo. Esa noche,
Mientras se retiraba a orar, volvió a oír la voz de la Virgen María, esta vez con un tono que combinaba consuelo y urgencia. Las señales se multiplican, pero los hombres se apresuran más a olvidarlas. Por lo tanto, enviaré una repetición, y será cada vez más difícil negarlo. Al abrir los ojos, la vidente supo que se estaba acercando al punto en el que las advertencias dejarían de ser susurradas y comenzarían a manifestarse tan intensamente que nadie podría alegar ignorancia. La noche en que el último eco de las señales se extendió por el mundo, la vidente sintió una inquietud sin precedentes. No hubo visiones repentinas ni sonidos misteriosos en ese momento, solo una opresión en el corazón, como si estuviera a punto de escuchar la parte más decisiva del mensaje. Encendió la vela ante el altar, cerró los ojos y, incluso antes de pronunciar una oración, sintió la dulce e imponente presencia de la Virgen María. La luz que la envolvía no era tan intensa como en revelaciones anteriores, pero había una firmeza serena en ella, como la de una madre sentada ante su hijo para darle las últimas instrucciones antes de un viaje peligroso. Su voz era serena, pero cada palabra tenía un poder que parecía imprimirse en el espíritu de la vidente. «Hija, el tiempo anunciado ya está cerca. Las señales se han dado, repetido y confirmado. Ahora es el momento de preparar tu corazón y tu vida, porque la prueba vendrá como ladrón en la noche, y muchos dormirán». Mientras hablaba, imágenes aparecieron a su alrededor, familias reunidas en oración, personas ayudándose en silencio, hogares sencillos transformados en remansos de paz, incluso en medio de ciudades tumultuosas. En contraste, también vio otras escenas, hogares fríos y espiritualmente abandonados, donde reinaban la distracción y la indiferencia, incluso con noticias alarmantes llamando a la puerta. La vidente comprendió que el llamado final no era para provocar miedo, sino para despertar. Y la Virgen María continuó: «Ahorren comida y agua, no solo para su cuerpo, sino también para su alma. Recen a diario, como si respiraran para vivir. Reconcíliense unos con otros, y no dejen para mañana el perdón que se puede dar hoy. Fortalezcan sus lazos con quienes comparten su fe, porque llegará el momento en que se apoyarán mutuamente para no caer». Con cada frase, la vidente sentía como si se dibujara ante ella un mapa espiritual, que le indicaba rutas de supervivencia, no solo física, sino espiritual. Vio cómo se formaban pequeñas comunidades, conectadas no por la proximidad geográfica, sino por una red invisible de oración y solidaridad. También comprendió que, en muchos casos, estas comunidades surgirían de encuentros improbables, guiadas por la divina providencia. Pero también había una firme advertencia en la mirada de la Virgen María. No esperes grandes señales para actuar. La preparación comienza en silencio y a escondidas. Es en la habitación cerrada, en el corazón contrito, en la mano extendida a los necesitados, donde se construye la fortaleza que resistirá los tiempos de sufrimiento. Piensa, si hoy fuera el último día antes del gran cambio, ¿qué le dirías a Dios? Escribe en los comentarios. Quizás tu oración inspire a muchos. La vidente sintió un profundo calor en el pecho, como si hubiera recibido no solo instrucciones, sino también la fuerza para llevarlas a cabo. Sabía, sin embargo, que el mensaje debía difundirse sin demora. El llamado final a la preparación no fue un discurso bonito para recordar. Fue una guía para la supervivencia espiritual y moral en los días venideros. Al abrir los ojos, el entorno era exactamente igual que antes, pero tenía la clara impresión de que el mundo ya había dado un paso más hacia el momento decisivo. No había tiempo para la duda. Lo que vendría después sellaría la verdad de todo lo predicho. El día que la vidente decidió hacer público el mensaje, amaneció con un cielo gris, pero sin señales de lluvia. El aire se sentía pesado y, a la vez, cargado de expectación. Había pasado la noche en vigilia, repasando mentalmente cada palabra recibida,
asegurándose de no añadir ni quitar nada. Sentía que no estaba a punto de hablar. Estaba cruzando una línea invisible, la misma línea que había visto en la visión de separación. En el pequeño espacio donde daría el mensaje, solo había unas pocas personas presentes, pero sabía que, a través de grabaciones y transmisiones, sus palabras llegarían mucho más allá de las paredes de ese lugar. Sosteniendo un rosario con manos temblorosas, respiró hondo y comenzó. Su voz era tranquila al principio, pero a medida que repetía sus advertencias, se volvió más firme, más urgente. Mientras hablaba de las señales, el sonido en el silencio, la luz y la sombra, el eco de los acontecimientos en todo el mundo, algo extraño comenzó a suceder. Uno de los asistentes, sentado al fondo de la sala, se levantó discretamente y se dirigió a la puerta, como para irse sin llamar la atención. La psíquica lo notó, pero continuó. Sin embargo, segundos después, una notificación en uno de los dispositivos de los transmisores en vivo le llamó la atención. En varias ciudades, justo en el momento en que se enviaba el mensaje, la gente empezó a reportar un sonido bajo y continuo, similar a trompetas apagadas. Los informes surgieron, en tiempo real, desde lugares distantes sin conexión directa, barrios enteros deteniéndose por curiosidad o ansiedad, niños tapándose los oídos, adultos mirando al cielo, sin saber de dónde provenía el sonido. El vidente supo que no era casualidad. La segunda señal se manifestaba de nuevo, pero esta vez a mayor escala, como confirmación para los escépticos. Ella continuó, ahora con lágrimas en los ojos, diciendo: «Hermanos míos, el cielo confirma en este momento lo dicho. No endurezcan sus corazones. Prepárense, pues el tiempo no espera nada». En el momento en que pronunció estas palabras, la luz del lugar se apagó rápidamente, apagándose por unos segundos. El generador de emergencia se activó y la electricidad regresó, pero la interrupción provocó un breve y tenso silencio. Fue en ese momento que sintió, más que oír, la presencia de la Virgen María a su lado, como si estuviera allí para sellarlo todo. Si crees que incluso en momentos de sufrimiento, Dios estará con nosotros, declara en los comentarios: «Mi esperanza está en el Señor. Fortalezcámonos unos a otros». La visión se abrió de nuevo, sin que ella se detuviera. Volvió a ver la Casa Blanca, pero esta vez no había reuniones ni documentos secretos. En el centro del despacho oval, la misma luz dorada que había aparecido al principio se expandía ahora, expulsando la sombra que tantas veces había intentado dominarla. Aún no era una victoria total, pero era el comienzo de un gran avance. Y, como para asegurarle que no tuviera dudas, la voz de su madre dijo: «El saludo ha comenzado. Lo que sigue es veloz y visible». Al terminar la transmisión, la vidente permaneció sentada unos minutos, respirando profundamente, sintiendo que parte de la profecía se había cumplido allí mismo, frente a todos. Los presentes guardaron silencio. Algunos lloraban, otros miraban al suelo, como si intentaran procesar lo que habían presenciado. Afuera, el cielo permanecía gris, pero un rayo de luz se abrió paso entre las nubes por un instante, iluminando la cruz en la cima de la pequeña iglesia cercana. La vidente sabía que no vería los frutos plenos de esa revelación. Algunos la despreciarían, otros se burlarían de ella, y otros intentarían borrarla. Pero también sabía que para quienes escucharan con el corazón abierto, ese momento quedaría grabado en piedra como el día en que el cielo hablaría con tanta claridad que sería imposible alegar ignorancia. Y así, con la serenidad de quien ha cumplido su misión, se levantó, hizo la señal de la cruz y susurró en voz baja, casi para sí misma: «Ahora todo está en manos de Dios. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Escuchaste este mensaje porque el cielo quería hablarte hoy. Y si algo ardía en tu corazón,
Si sentías que estas palabras confirmaban lo que Dios ya te había mostrado, entonces necesito que seas parte de esta misión conmigo. Aquí no somos solo espectadores de videos. Somos una familia de fe que vela, ora y se prepara junta para los tiempos venideros. Cada me gusta y cada suscripción no es solo un clic, es una semilla que siembras, ayudando a que esta palabra cruce fronteras y llegue a otros corazones sedientos de esperanza y quizás a punto de rendirse. El mundo necesita escuchar este mensaje, y quizás solo le llega a alguien porque decidiste actuar ahora. Así que, si crees que la Virgen María sigue llamando a sus hijos a acercarse, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Únete a nosotros, porque aquí no esperamos a que el futuro suceda. Nos preparamos juntos para afrontarlo bajo la protección de Dios y el manto de María.